digamos que esta intervención mía pues va a seguir el curso un tanto con unos hitos oficiales, podríamos decir, ¿no? Porque voy a ir saltando de capítulo en capítulo. Hoy celebramos 434 años de un capítulo, el capítulo de Toledo, de la provincia de Castilla, de la Orden de San Agustín. En ese capítulo nacimos los agustinos recoletos. Dando un salto de 33 años, pues llegó, digamos, la mayoría de edad de aquellos que nacieron en 1588. La mayoría de edad quedó marcada en 33 años, no en 18 como está ahora, ¿no? Sino en 33. Ahí los agustinos recoletos alcanzamos nuestra mayoría de edad. Pero, como les pasa a tantos jóvenes hoy en día en nuestra sociedad, esa mayoría de edad no implicó marcharse de casa. Porque la emancipación, la salida de casa, pues se produjo casi 300 años más tarde, en 1911-1912. Ahí se produjo la emancipación, digamos, de alguna manera. Vamos a explicar esto un poco así, recorriendo esta historia. Primero, yo creo que, lo voy a decir, creo que todos lo sabréis o lo supondréis, pero la palabra recolección, recolectos, no significa una gente dedicada a coger una hoz o una guadaña y dedicarse a segar cereal o recoger ahora, recolectar aceitunas, que estamos en la temporada de ello, o cosa parecida, ¿no? En el lenguaje del siglo XVI, en el ambiente eclesiástico, la palabra recolección significa reforma. Recoletos son unos frailes, unas monjas reformados. Ese es el significado de la palabra recolección. ¿Y en qué ámbito se enmarca esta recolección agustiniana dentro de la Orden de San Agustín? Se enmarca, por supuesto, en el ambiente general de la Iglesia, que está marcado por el Concilio de Trento. Es el gran concilio reformista en la mitad del siglo XVI, que tardó mucho, voy a utilizar una expresión, tardó mucho en parir. Le costó 18 años de trabajo, pero fue el gran concilio reformista en la historia de la Iglesia. Pero aquí en España, además de la influencia del Concilio de Trento, estaba la influencia de la obra política, religiosa, de los reyes católicos, bastantes años antes, a final del siglo XV y principio del XVI. Los reyes católicos querían una iglesia reformada, querían una iglesia viva, querían una iglesia que diera testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Y eso había marcado la vida de la iglesia en España. Pero es que además, dentro de la Orden de San Agustín, teníamos una ventaja mayor. ¿Por qué? Porque los agustinos de España ya se habían reformado. No eran unos frailes que vivieran de cualquier manera, de cualquier modo. Los agustinos de España ya eran observantes, que era la forma de renovarse desde mitad del siglo XV. Todos los agustinos de España, la provincia de Castilla, de los agustinos de España, ya eran reformados. Es decir, que no es que vinieran los agustinos recoletos porque los agustinos vivían de cualquier manera. No. Es que en un ambiente en el que ya había una intensidad en la vida religiosa, hay algunos que quieren más todavía. No porque no haya nada, sino porque la cosa estaba bastante bien, pero algunos querían un poquito más. Ese es el ambiente en el que nacemos los agustinos recoletos. Y también tenemos que mirar hacia la Iglesia en España, porque aquí es una cosa también de copia y pega. Hay algo de copia y pega. Hay dos figuras en la Iglesia de España claves: San Pedro de Alcántara, franciscano, y Santa Teresa de Jesús, carmelita. Y los agustinos dicen: queremos hacer lo que ha hecho Santa Teresa de Jesús. Hay un poco de copia y pega. Una emulación sana,
positiva, pero existe eso. Digamos, por lo tanto, que son nuestra fuente de inspiración, la fuente de inspiración de aquellos primeros agustinos recoletos. Pero es que dentro de la Orden de San Agustín, dentro de la provincia de Castilla, ya había figuras importantísimas para nosotros que nos empujaban, que nos abrían el camino hacia una reforma, hacia una mayor exigencia en la vida religiosa. Estos eran Santo Tomás de Villanueva, este era San Alonso de Orozco, este era Fray Tomé de Jesús, que durante mucho tiempo entre los agustinos recoletos lo hemos considerado nuestro fundador. Hay historias antiguas de la orden, historias antiguas de los agustinos recoletos que decían que el venerable Tomé de Jesús fue nuestro fundador. No lo fue, pero se le consideraba así durante algún tiempo. Son frailes, religiosos importantes en la historia de la Orden de San Agustín. Y por otro lado, los recoletos españoles no somos los únicos que surgen dentro de la Orden de San Agustín. Hay agustinos recoletos o descalzos en Italia, en Francia, en Portugal, y surgirán también, aunque después nos vamos a unir y vamos a hacer lo mismo, en América, concretamente en lo que hoy es Colombia, que entonces se llamaba Tierra Firme o Nueva Granada. Pues bien, este ambiente de querer una reforma, de querer más, de querer una vida más austera, una vida de mayor oración, porque hay un ideario, hay una no sé cómo decirlo, en la mentalidad, en la mente de algunos frailes, piensan que lo original de los agustinos es el retiro, es una vida de semiclausura. Aquí tenemos estas monjas de clausura, hermanas nuestras, ¿no? Agustinas Recoletas, de Santa Isabel. Pues en el ideario de algunos frailes, digamos que ese era el ideal, que ese era el origen de la orden, que se había un tanto difuminado por dedicarse al apostolado, por dedicarse al servicio del Evangelio. Bueno, algo de razón tenían, aunque habría que explicarlo bien, ¿no? Pero no es tarea para hoy. Así que esos frailes empiezan a moverse, y van a tener un apoyo importante. Ese apoyo importante va a ser el del rey Felipe II. Y el rey Felipe II va a escribir al padre general de la Orden de San Agustín, que se encontraba por España de visita y que iba a presidir el capítulo de los agustinos que se iba a celebrar en Toledo en diciembre de 1588. Y el rey Felipe II, a través de alguno de sus secretarios, escribe al general y le dice: oiga, padre, recuerde lo que hablé con usted sobre crear algún convento de recoletos en su orden. Y claro, los frailes reunidos en capítulo pues se vieron en la obligación, no sé si de responder las inquietudes de aquellos que querían ser recoletos, o por lo menos el deseo de su majestad el rey Felipe II. Y se aprueba una decisión en ese capítulo que dice aproximadamente así: porque hay entre nosotros, o al menos puede haber, algunos tan amantes de la perfección monástica que desean seguir un plan de vida más austero, cuyo legítimo deseo debemos favorecer para no poner obstáculos a la obra del Espíritu Santo, determinamos que en esta nuestra provincia se señalen o se funden de nuevo 3 o más monasterios de varones y otros tantos de mujeres, en los que se practique una forma de vida más estricta. Esta decisión, esta determinación capitular, es el acta de nacimiento de los agustinos recoletos y de las agustinas recoletas. De hecho, esta comunidad de agustinas recoletas de Santa Isabel es la heredera del primer convento de agustinas recoletas.
Se fundó en otro lugar de aquí de Madrid como Monasterio de la Visitación, lo fundó San Alonso de Orozco, y tras unos años en aquel edificio, pues se vinieron, con el patrocinio de los reyes de España, Felipe III y Margarita de Austria, se vinieron aquí, a Santa Isabel. Por eso se llama Monasterio Convento de la Visitación y Santa Isabel. Mantienen el nombre primero, que era la Visitación, y añaden el segundo, porque este edificio ya tenía ese título de Santa Isabel. Pues bien, con esa decisión capitular se ponen en marcha, manos a la obra, y fijaos quién se pone manos a la obra. Principalmente la figura, digamos, encargada de preparar un reglamento para la vida de estos primeros agustinos recoletos fue el famoso literato español Fray Luis de León. Fray Luis de León es el autor de la forma de vivir de los frailes agustinos recoletos. A él se debe ese documento. Fijaos en las fechas. 5 de diciembre de 1588, decisión del capítulo para crear a los agustinos recoletos. 20 de septiembre de 1589 se aprueba el reglamento, la forma de vivir. 19 de octubre de 1589, no ha pasado un año, ni siquiera 11 meses desde el capítulo, y ya se designa cuál va a ser el primer convento de agustinos recoletos, en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Convento fundado por San Alonso de Orozco. Fíjense en la presencia de este toledano madrileño, en la presencia en los primeros momentos de la recolección. Para frailes se eligió un convento creado por él. Para monjas las creó directamente él. Por eso decía esos antecedentes, ¿no? Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco. Bien, este hombre, fíjense que tenía ya 89 años. Cuando 89, 90 años. Fíjense qué ánimo y qué deseo de servir al Señor. Bien, después del convento de Talavera, 1589, se fundan dos conventos en la provincia de Valladolid. Portillo, 1590, y Nava del Rey, 1591. Bien, con esos tres conventos se empieza a funcionar. Pero lo que pasa con las cosas humanas, ¿no? Lo que pasa con las cosas humanas. Rápidamente empiezan los malentendidos. Porque estos recolectos dicen, bueno, se fijan en las otras recolecciones, en las otras reformas de la época, y saben que Santa Teresa y San Juan de la Cruz han fundado los carmelitas descalzos, y realmente caminan descalzos. No es que fueran con el pie en el suelo, es que utilizaban un tipo de calzado que se consideraba pues lo más despreciable, lo más humilde de aquella época, que son las alpargatas. Esa era la forma. Y los agustinos recoletos dicen, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo, alpargatas. Y después, como decía un franciscano de Roma, de nuestra parroquia, la parroquia a la que pertenecemos allí en Roma, decía, además es que las reformas lo que hacen es, la reforma consiste en la tijera. Si hubiera aquí, si tuviéramos aquí un hábito de agustino, verían que esto que llevamos aquí nosotros llega hasta por aquí más o menos, ¿no? Y en aquel tiempo la manga era así, de este tamaño, ¿no? Y entonces aquel franciscano decía, la reforma consiste en la tijera. Hemos quitado más de la mitad, y aquí también hemos quitado un poco de tela, ¿no? Bien. Esto es insustancial, ¿no? Esto no tiene mucho, no, pero el estilo de vida empezaba a ser distinto. Y chocan. El primer provincial que hubo, contemporáneo a los recoletos, Pedro de Rojas, era favorable a la reforma, con lo cual las cosas fueron muy bien. El siguiente provincial, tengo por aquí el nombre, Antonio de Arce, bueno, no es que fuera tan entusiasta como Pedro de Rojas, pero bien, no le parecía mal aquello. Pero llegó el siguiente,
Y el siguiente pues no estaba tan de acuerdo. No estaba tan de acuerdo y empiezan... ¿Y estos tíos por qué tienen que ponerse alpargatas? ¿Por qué no pueden ser como los demás? ¿Y estos tíos por qué tienen que recortar la tela? ¿Y estos tíos por qué tienen que hacer esto así, de otra manera, si en las constituciones dice otra cosa? Y los recoletos empiezan a decir, estos nos miran mal, estos van a por nosotros, piensa mal y acertarás, se cumplió aquel refrán. Y empiezan la incomprensión entre ambos, ¿no? Y los recoletos empiezan a enredar, empezamos a enredar. Si nosotros fuéramos independientes, no nos podrían hacer nada. Pero es que además los carmelitas lo han conseguido. ¿Por qué no nos lo van a dar a nosotros? Y empiezan a buscarse amigos. Y dicen, en la orden no sé si vamos a tener mucho recorrido. Y empiezan a buscarse amigos fuera. Y empiezan a buscarse amigos en el gobierno. Ya saben, en aquellos tiempos, pues la unión del trono y el altar. Es una historia de novela. Pues sí, pues es la realidad, ¿no? Es la realidad. Eso fue así. Bien. Además, en el acta, en la decisión del capítulo decía 3 o más conventos de varones y otros tantos de mujeres. Y el provincial dice, ¿ya tienen 3? Hecho está. Y los recoletos decían, ¿3 o más? No, 3. ¿Ven? Bien, esos eran los elementos. En definitiva es que empezaba a haber una vida un tanto distinta. Empieza a haber una vida un tanto distinta. Bien, se llegan a distintos acuerdos, hay distintos diálogos, hay momentos de encuentro, hay momentos de tensión, y al final los recoletos consiguen que el Papa les reconozca 2 elementos importantes para que ellos, en su mentalidad de aquel momento, se sintieran seguros. Los 2 elementos que el Papa les reconoce es: los recoletos se podrán reunir en una asamblea en la que podrán tratar de sus propios asuntos y además podrán elegir un definidor. Hoy lo llamamos consejero provincial, en aquel tiempo se llamaba definidor. Ese definidor va a hacer parte del Consejo Provincial del Definitorio de la provincia de Castilla de los agustinos, pero va a representar a los recoletos. Además, ese definidor va a tener muchas competencias. Además de representar a los recoletos en el consejo, en el definitorio, puede abrir conventos de recoletos en cualquier región de España, puede admitir novicios para los recoletos, puede recibir a otros agustinos que quieran ser recoletos y además puede visitar los conventos recoletos y hacer correcciones. Claro, en la provincia, el provincial agustino dice, bien, y si todo eso lo tienen los recoletos, todas esas competencias, toda esa capacidad de autogobierno, diríamos hoy, ¿no? ¿Qué pinto yo? ¿Qué pintamos nosotros? Y en el año 1601, la provincia de Castilla dice, no queremos saber nada de los conventos de recoletos. Tomen la decisión que sea con ellos, pero nosotros ya, en estas condiciones, no, porque es un poder paralelo. Es un poder paralelo y la provincia no va a tener paz, ni va a tener una sana relación entre sus casas y sus miembros en estas condiciones. Por lo tanto, pues mire, hagan una cosa nueva y ya está. Pues bien, los recoletos se reúnen en un capítulo que habitualmente se llama de las 4 cabezas, porque no salió un superior, sino que salieron un gobierno colegiado de 4, y pidieron al Papa que les concediera una provincia. Y esto sucede con un documento pontificio, el Breve Apostolici Muneris, del año 1601, que se pone en marcha en 1601, que se pone en marcha en 1602. Bien, la provincia va a seguir dependiendo del general, pero no se va a poder tocar los estatutos. Es decir, que se reconoce el estilo de vida propio de los recoletos. Bien, en esta época en que ya los recoletos son una provincia, tienen ya una capacidad de autogobierno suficiente, es cuando se produce lo que el Padre General ha dicho en su homilía, una etapa de expansión. Se van a fundar 20 conventos aquí en España.
20 conventos. Aparte de los 5 que ya existían, 20 más. Además, los recoletos van a ir a Filipinas y van a fundar allí conventos y misiones. Con lo cual, la expansión es significativa. La provincia va a tener problemas, pero eso se lo contaré otro día. Bien. Como ha dicho, va a ser por la tangente, Felipe, pero como has dicho que yo tenía que nombrar Granada, aunque ya la nombré un poquito antes, pero la voy a volver a nombrar. Los recoletos siguieron utilizando las amistades, la cercanía al gobierno para conseguir sus objetivos. Su objetivo era ser una orden independiente y tener un prior general independiente. Ese era su objetivo. Para ello, pues, utilizaron la cercanía al gobierno. Y en concreto, Antonio de Aróstegui, uno de los secretarios del rey Felipe III, que tiene su influencia en Granada, que nos ayudó a fundar el convento de Granada en el año 1614, era una figura importante. A través de este secretario se escriben cartas al Papa, al embajador de España ante la Santa Sede, para conseguir ablandar al Papa y que creara esa orden nueva, orden de agustinos recoletos. No se va a conseguir, el Papa no lo va a aceptar nunca, pero, y eso es lo que vamos a tratar en este momento, lo que sí se consigue es que el Papa reconozca que hay una diferencia en el estilo de vida de agustinos y agustinos recoletos, que los agustinos recoletos empiezan a tener un número y una expansión importante, no voy a decir grandiosa, porque otras provincias de la Orden de San Agustín eran así de grandes o más, y de otras órdenes religiosas, pero claro, había conventos en España y en Filipinas, y había que gobernarlos, había que organizarlos. Entonces, el Papa lo que va a aceptar es que los agustinos recoletos sean una congregación, es decir, más que una provincia, una congregación dentro de la Orden de San Agustín, pero con un superior propio, que recibe el título de vicario general. Esta concesión del Papa se produce con el documento breve Militantis Ecclesiae del año 1621. Y para poner en marcha, para ejecutar ese decreto papal, ese breve pontificio, es por lo que se reúne el capítulo general, el primer capítulo general, en 1621, del 19 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces, se pone en marcha esto. ¿Qué se hace? Pues, elegir un vicario general, dividir a los agustinos recoletos en 4 provincias y definir la propia vida. Y entonces, ¿qué competencias le quedaban al prior general de los agustinos sobre nosotros? Pues bien, él era el prior general de toda la orden, era el superior mayor de toda la orden. Él tenía que confirmar al vicario general recoleto, es decir, nosotros elegíamos a nuestro superior, pero después el prior general de los agustinos, que vivía en Roma, tenía que decir, lo confirmo. Si hubiera tenido alguna noticia rara sobre él, hubiera dicho, no lo confirmo, y queda destituido. No sucedió, pero podría haberlo hecho. Después, podía visitar los conventos recoletos, porque nosotros seguíamos siendo parte de la Orden de San Agustín. Entonces el general podía visitar los conventos recoletos. Por sí mismo, no podía enviar a otro, tenía que ser él en persona. Lo hizo en alguna ocasión. Recibía las profesiones. No sé si ustedes han estado en alguna profesión religiosa nuestra. Dice, y en tus manos, si el general está delante, ya que lo tenemos aquí, usamos el ejemplo, y en tus manos, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, emito mi profesión de los consejos evangélicos. Si no estuviera él, pues diríamos, en tus manos, el que está allí, el provincial o el prior del noviciado, y por ti, en el prior general de la Orden de Agustinos Recoletos, pues bien, eso sucede desde 1912. Antes, los agustinos recoletos decíamos, y en tus manos, fray tal, que normalmente era el prior de la casa noviciado, y por ti, en fray, como se llamara, padre general de la Orden de San Agustín, es decir, que nosotros profesábamos, poníamos nuestra profesión en sus manos como Padre nuestro que era. Bien, capítulo general de 1621.
del 11 al 30 de noviembre. Del 19 al 30 de noviembre. El día 19, pues se produce el acto de apertura con la presencia del nuncio del Papa en España. Con la presencia del nuncio. Al día siguiente, ese día era viernes, al día siguiente, sábado 20 de noviembre, se produce, porque en aquel tiempo los agustinos siguen haciéndolo más o menos así, nosotros lo hacemos de otra manera. En aquel tiempo, lo primero que se hacía en un capítulo general era elegir al vicario general. Quedaba elegido y ya lo demás, pues a correr para adelante. Pero era lo primero. Nosotros ahora los recoletos lo hacemos al revés, lo elegimos al final. Después de hacer todo, elegimos al prior general. Bueno, es distinto, ¿no? El día 21 de noviembre, pues era la presentación de Nuestra Señora, que se celebraba con solemnidad. Era domingo, así que no hubo sesiones capitulares, ¿no? El día 22 se aprueban las determinaciones, las decisiones. Se aprueban las decisiones. Y el día 23 por la mañana se eligieron los consejeros generales y por la tarde se dividió la única provincia que existía hasta ese momento, que se convertía en congregación de agustinos recoletos, se dividió en 4 provincias. Ahora se lo cuento un poquito después. Después, los días siguientes, se fueron nombrando los distintos cargos, los distintos oficios y tal, y la clausura se produjo el 30 de noviembre. Pues bien, las decisiones. Yo se lo voy a resumir aquí muy rápidamente. Fue un capítulo de gobierno, principalmente de gobierno. No se pueden encontrar decisiones de matiz espiritual, ni matiz comunitario, o algo sobre el apostolado que se hacía en los conventos y sobre todo en las misiones. No, es sobre todo de gobierno. Por una parte, se decide que todas las elecciones y nombramientos se van a hacer de la congregación, se van a hacer en el capítulo general. Es decir, en los capítulos provinciales no se elegirá al provincial, no se nombrarán a los priores de los conventos, no. Todo se hace en el capítulo general. Además, se establecen los periodos de mandato. El vicario general 6 años y los demás 3 años. Además de eso, se establece la periodicidad de los capítulos, quienes participan en los mismos, se legisla sobre la provincia de Filipinas, que por estar tan lejos, pues necesita unas normas propias, porque ni había WhatsApp, ni había teléfono, ni había fax, ni había correo electrónico, pues salía una carta de aquí y podía tardar 6, 8, 10, 12 meses en llegar allá, imagínense. Así que ellos sí tenían mayor autonomía. Como ven, lo que se decide en ese capítulo es que los agustinos recoletos van a tener un carácter muy centralista. Muy centralista. Todo lo controla el capítulo general. La autoridad del vicario general va a ser muy amplia, muy grande. Para algunas cosas necesitará reunirse con los consejeros. También en el capítulo se dicen qué cosas no puede hacer el vicario general solo, sin el consejo. Y una cosa muy interesante, no se permite repetir en el cargo. No se permite repetir en el cargo. Porque si a veces a uno lo nombran y quiere ser, toda la vida quiere ser prior, o quiere ser prior general, o quiere ser cualquier cosa. Bueno, pues en aquel tiempo, ahora tenemos un límite de 2 mandatos. En aquel tiempo era uno solo. Y oye, está por ahí Antonio Carrón, está por ahí Fabián. Los consejeros generales no estaban los 6 años, solo 3. Y no podían repetir, por si acaso se lo creían demasiado. Y así sucesivamente. Consecuencias, porque tengo que ir terminando. Me han dicho que tengo 40 minutos. Me quedan 8 minutos. Consecuencias. ¿Sabéis cuál fue la primera consecuencia de ese capítulo? Muy curiosa. La primera consecuencia fue que una parte de los frailes se enfadaron y acudieron a Roma al Papa a protestar.
Pero esto tiene su punto de comparación, su punto de comparación. No quiero ser así muy crítico ni muy rebelde, ¿no? Pero los frailes protestaban porque ese estilo centralista decidido en ese primer capítulo general no era nuestro estilo. No era nuestro estilo. Nosotros somos una orden mendicante, no somos una orden de clérigos regulares. Clérigos regulares pues son los jesuitas, los redentoristas, los salesianos. Ahora todos vamos de demócratas, pero hasta hace poco esas órdenes eran completamente piramidales. El prior general mandaba y disponía y hacía lo que le parecía. De hecho, todavía en las provincias creo que no eligen a los provinciales, ni los jesuitas, ni los salesianos, por lo menos hasta ahora. Yo me acuerdo hace 10 años, hablaba con un salesiano y me decía: es que vosotros sois muy democráticos, a nosotros se hace una consulta que irá por donde vaya y llega el decreto del general nombrando provincial. Los frailes agustinos recoletos estaban acostumbrados a ese estilo mendicante, en el que las provincias tenían autonomía, tenían capacidad para desarrollar su propia vida, para tomar sus decisiones, dentro del marco de las constituciones, de las leyes, pero tenían autonomía y tenían capacidad. Me permito otro guiño crítico, ¿no? Capítulo, estamos hablando de capítulo. A lo mejor hay gente que dice: pero es que antiguamente había capítulos, antiguamente se reunían para tomar decisiones, antiguamente se reunían para discutir. Pues si eso son cosas de hace 2 o 3 años, cuando se impulsó la sinodalidad. Bueno, algunos se creen que van a descubrir el Mediterráneo en 2022. No, las órdenes mendicantes siempre hemos tenido un estilo muy participativo y muy descentralizado. Y entonces aquellos primeros agustinos recoletos, cuando ven las decisiones del capítulo general, dicen: ese no es nuestro estilo. El capítulo general y el vicario general no pueden imponernos todas esas cosas. Nosotros queremos seguir con nuestro estilo propio de gobierno, de participación, de decisión, de votación. Y el Papa dice a los rebeldes, a los críticos, les dice: tienen ustedes razón. Tienen ustedes razón. Y en el año 1623 hay un decreto del Papa que se ejecuta en el capítulo intermedio de 1624, en el que las cosas vuelven a su normalidad. Y los priores provinciales ya no serán nombrados en el capítulo general, sino en el capítulo provincial. Y además habrá un gobierno provincial que se había eliminado. El primer capítulo general, 1621, decide que los provinciales no van a tener consejeros, porque no los necesitan, si no tienen papel, si no tienen función casi. Y el Papa hace caso a los críticos y dice: los provinciales tendrán su consejo, y los consejeros se elegirán en el capítulo provincial. Y a los priores de los conventos, de las casas, se les nombrará en el capítulo provincial. Y el capítulo general quedará para asuntos que afectan a todos, y los capítulos provinciales para los asuntos que afectan a las provincias. Esto es así desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII, cuando nace la Orden de San Agustín. A mitad del siglo XIII nace la Orden de San Agustín, y desde entonces funcionamos así. Funcionamos así. Bien, más allá de este aspecto más crítico, más curioso, ¿no? El capítulo general de 1621 sirve para poner en marcha la congregación de agustinos recoletos. En aquel tiempo se llamaba Congregación de Descalzos de San Agustín de España e Indias. Ya saben que América y al extremo y a Asia, pues se llamaba las Indias. Indias orientales, Indias occidentales, ¿no?
Y entonces, como nosotros teníamos presencia en Filipinas, pues se dice Congregación de España e Indias de Agustinos Recoletos. Pues bien, se pone en marcha. Si la etapa de la provincia Recoleta, desde 1602 hasta 1621, había sido una etapa de expansión, la etapa que empieza en 1621 con este capítulo, primer capítulo general, va a ser una etapa de consolidación. Consolidación organizativa, consolidación espiritual, consolidación en cuanto a la legislación. Los agustinos recoletos van a afrontar la obra de elaborar unas constituciones propias, porque hasta entonces los agustinos recoletos tenían dos libros delante: la forma de vivir de Fray Luis de León, y para todo lo que no estuviera recogido ahí había que mirar las constituciones de la Orden de San Agustín. Entonces había que mirar los dos libros. Y dicen los agustinos recoletos: ¿por qué no hacemos uno solo para nosotros? Unas constituciones propias que recojan aproximadamente lo que Fray Luis de León nos dejó legislado, y para lo demás, pues tomando como base las constituciones de la Orden de San Agustín, pues vamos elaborando nuestras propias constituciones. Hay una primera edición en 1637, constituciones en español. No sabemos el valor jurídico de esas constituciones. A veces parece que tenían valor jurídico y otras veces parece que no tanto. Al final se decidió hacer unas constituciones en latín, debidamente elaboradas y aprobadas, que se publican en 1664. Constituciones de 1664. Otros libros propios, en aquel tiempo muy importantes, eran el ceremonial y el ritual, que van a tener su pequeña diferencia con los propios de la Orden de San Agustín. No es que sea una etapa sin expansión. En España se van a fundar 8 conventos nuevos a partir del capítulo general de 1621 y durante ese siglo XVII. 8 conventos nuevos más 2 hospicios, y en Colombia y Filipinas habrá 7 conventos nuevos y numerosas misiones, centros menores. Porque en esa etapa de expansión, de consolidación de la orden y a la vez expansión, se va a sumar entre 1629 y 1660 se va a sumar una quinta provincia. Aquella recolección que había surgido en Colombia se va a unir a la recolección de la península. No voy a decir de España, porque tan España era lo uno como otro. Entonces se suma una quinta provincia a la congregación de agustinos recoletos. Bien, pues digamos que ese es el recorrido así muy rápido. Me parece que como pasa a muchos que dan charlas, pues me entretuve en la parte de introducción y de antecedentes y no llegué después de manera adecuada al meollo de la cuestión. Pero bueno, yo espero haberles hecho este recorrido así general, cómo se llegó al capítulo de 1621 y lo que significó para nosotros. Lo que significó para nosotros. Repito como empecé, termino como empecé. En 1508 nacimos, 1588 nacimos, en 1602, cuando se nos reconoce como provincia, digamos que sería ese momento cuando los niños ya se dan cuenta de las cosas y ya empiezan a tomar decisiones propias, y sus padres tienen que estar más pendientes porque hacen sus propios planes. 1621 la provincia se convierte en congregación. En congregación es la mayoría de edad, pero no nos vamos de la casa de nuestros padres, no salimos de la Orden de San Agustín. Eso, la emancipación, por llamarlo de alguna manera, va a suceder en 1912, cuando el Papa Pío X nos reconoce como orden religiosa, y a ese vicario general se le empieza a denominar prior general. En cuanto, una cosita más, y con esto termino, en cuanto a aquellas provincias en las que se dividió la congregación de agustinos recoletos, fueron, no lo he dicho antes, así que lo completo ahora, fueron 4, como hemos oído antes. La provincia de Castilla, que tenía sus conventos en lo que hoy es Castilla
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Esa era la provincia de Castilla. Había una provincia de Aragón que tenía sus conventos en la región de Aragón, la región de Cataluña, 2, y la región valenciana, otros 2 conventos, ¿no? Y la tercera provincia, la provincia de Andalucía y La Mancha, tenía 3 conventos en la zona de La Mancha y 4 en Andalucía. Y la cuarta provincia, Filipinas. Y ya digo, a partir de una manera intermitente, a partir de 1629, pero sobre todo ya de manera definitiva desde 1660, la quinta provincia, que es la provincia de Colombia. Después, por las circunstancias históricas, pues las provincias perdieron sus conventos y, pues la que quedó fue Filipinas, que primero restauró la provincia de Colombia con San Ezequiel Moreno, de quien todos han oído hablar, y después, a principios del siglo XX, pues se produce la restauración de una de las antiguas provincias, la provincia de Andalucía, y con eso ya, durante el siglo XX, volvemos a caminar, volvemos al crecimiento. Hemos tenido épocas de crecimiento, hemos tenido épocas de hundimiento, y bueno, la época actual pues no parece que sea de crecimiento, pero bueno, nuestra confianza la ponemos en el Señor, que es el que rige directa o indirectamente a través de las buenas obras, pero incluso a través de los pecados, es el que dirige nuestras vidas y dirige nuestra historia. Y yo siempre termino con las 2 primeras frases de la regla de San Agustín. Ante todo, queridos hermanos, amemos a Dios y después también al prójimo, porque estos son los mandatos principales que se nos han dado. Lo primero, por lo que os habéis congregado en el monasterio, es para que habitéis unánimes en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias.